Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos en un momento muy interesante del podcast porque ya estamos próximos a terminar temporada, pero también se vienen muchos estrenos extraños de películas que estamos viendo que de pronto nos dan mucho material. Algo que nos llama mucho la atención frente a todo este tipo de cosas es que muchas veces nos hemos dado cuenta que no solamente películas cristianas te van a traer mensajes que vamos a poder aplicar. Y precisamente entre todo lo que veníamos hablando, entre todo lo que hemos venido viendo, cuando nos programamos para qué y de qué vamos a hablar, yo he tenido un tema en mente, digamos que abriéndoles las puertas de nuestro podcast, normalmente trato yo de proponer los temas. Entonces, digamos, yo ya venía con un tema en mente de que íbamos a hablar en este episodio de esta temporada, pero precisamente hoy fuimos a cine a ver una película y este tema cambió. Hoy fuimos a ver la segunda parte de Dune y me parece muy importante que nos vamos a gastar un par de episodios en esto, hablando de algo que cuando las personas no son cristianas, escuchan a cristianos hablar, no es que estoy pasando por un desierto, es que tengo un desierto financiero, es que el desierto, y la verdad no nos entienden, o sea, empecemos hablando sobre qué es estar en un desierto, o sea, tradúcele a una persona que no es cristiana qué es un desierto. Pues digámoslo que en un tema básico es atravesar un momento difícil, atravesar como un tiempo de sequía, no solamente de no tener para pagar los recibos, sino también puede ser un desierto emocional, un desierto en cuanto a temas de salud, en tu familia, bueno, tantas cosas que pueden llegar a ser un inconveniente o un tropiezo en tu camino. Exacto, listo. Hace poco escuchábamos una prédica donde hacían una precisión sobre este tema y nos hablaban cómo una prueba puede convertirse en un desierto Ujú. si tú tomas decisiones equivocadas. Pero me parece importante y en este primer episodio de esta serie que vamos a hacer de El desierto, de este Dune, que me pareció una película muy interesante, vamos a empezar a hablar sobre el tema de estar en y llegar a. Porque muchas veces está esa equivocada idea dentro del ámbito cristiano que estar en un desierto es la consecuencia de pecado. Y eso es así. Siempre que yo llego a un desierto es la consecuencia de un pecado. ¿Por qué? ¿A dónde te quiero llevar? Porque si tú te das cuenta, Jesús fue llevado, y dice la Biblia que fue movido por el Espíritu Santo al desierto para ser probado después de no haber comido ni haber tomado nada. Entonces, ¿siempre estar en un desierto es la consecuencia de un pecado? No, no siempre, ni todo lo malo que me suceda es porque Dios se levantó de mal genio o simplemente dijo, ay, hagámosle algo a Natalia como para hacerle la vida más difícil. Es más, No, quiero hacer un paréntesis porque tú me lo has dicho, que tú me dices, ¿cómo me aburre que la gente todo lo satanice? Todos son demonios, es y no Satanás. solo eso, sino que todo lo culpe a Dios también. O sea, hay cosas que son decisiones humanas en las cuales pues Dios no puede interferir, como, ay, si existiera Dios, entonces no estaría tal cosa pasando. No, pues es que Él existe, pero quien tomó la decisión de obrar mal, de actuar mal, de hacer las cosas mal, finalmente pues fue la persona. Entonces no podemos estar culpando ni asumiéndole o atribuyéndole la responsabilidad a un ser superior solamente porque pues nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Yo creo que este tema ya lo hemos evocado Sí. antes, pero voy a volver a hacer la precisión por si usted está llegando nuevo a nuestro podcast. Siempre esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de por qué Dios no interviene, por qué Dios no salva, por qué no, Dios no evita, etcétera, etcétera. Muchas veces restando la responsabilidad de las personas, muchas veces diciendo, ¿por qué no nos concentramos en que el hombre es el que comete el pecado, el que hace el daño, el que viola, el que asesina, el que aborta, etcétera, etcétera? Muchas veces dejamos eso de lado y queremos trasladarle esa responsabilidad a Dios. Muchas veces queremos decir que Dios es el culpable de cada una de las cosas. Pero entonces me parece interesante el tema de la llegada. Entonces, podemos llegar a un desierto no solamente por el tema de un pecado, porque también puede ser la consecuencia de un pecado, también puede serlo, pero no solamente por eso, sino también por el tema de crecer. Y
Jesús fue movido al desierto por un tema de crecer. Necesitaba ser probado. Necesitaba ser probado en tres aspectos fundamentales que lo probó al fin y al cabo el enemigo. Y a mí me parece como muy trascendental entrar a analizar que una persona que no tenía pecado tuviese que pasar por las pruebas por las que pasamos nosotros. En esta película, hablando de la primera, no, no de la que vimos hoy, sino en esta película, en la primera, el man es el hijo de una persona que es el gobernante del país. Es una persona que en ese momento maneja todo el mercadeo y las redes de especias que nutren todo el imperio y por el tema del movimiento y el acercamiento que él tiene con los pobladores, termina siendo asesinado. Y también lo van a asesinar a él y él logra escapar con su mamá y terminan con los pobladores, digamos, locales para liderarlos a ellos. Entonces, quiero que hablemos de algo que me parece trascendental aquí. ¿Un desierto puede salvarnos la vida? Es que hay tipos de desierto y hay tipos de consecuencias de mis actos. Entonces hay uno que es donde pues hice algo mal y esto tiene una consecuencia, ¿sí? No puedo estar culpando a uno, a Dios de todo, pero también hay situaciones o momentos que son necesarios atravesar para reafirmar incluso tu fe o de pronto también para pulir tu carácter en muchos aspectos. Entonces, ¿qué día, por ejemplo, veíamos un capítulo y justamente, digamos que hizo clic con la situación que yo estaba viviendo de lo que me venía sucediendo en el pie? Ah, un Entonces, capítulo de Chosen, sí, 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 entonces, sí, digamos que creo que es muy, sí, muy sí. afín con lo que sucedió, porque pues digamos que yo ya vengo atravesando este tema del pie ya hace varios, bueno, hace sí, bastante tiempo. Entonces, la más fácil en mi mente fue pues yo oro y que pues Dios me sane, ¿no? Porque a la vuelta pues yo pues creyente, pues cómo no me va a sanar. Entonces, de una u otra forma empezaron una serie de argumentos de, ven, te estoy orando todo el tiempo, pero el dolor se ha intensificado, está peor, ya no puedo caminar, tal, no sé qué. Y justamente en el capítulo de Chosen era justamente el de Santiago el Menor, que estaba, él tiene un tema en su pie, estaba cojo y él le decía como, quiero que me sanes, pero él le decía como, no es que no te quiera sanar, es que simplemente igual así me sirves como estás en este momento, pero posiblemente otras personas justamente hoy necesitan ese milagro para poder activar su fe y para poder volver a Dios, ¿sí? Pueda que yo de pronto sea un poco más constante con Dios y que este bache no me aleje, pero para otras personas era necesaria la sanidad instantánea para poder volver a él, ¿sí? Entonces, digamos que eso fue un capítulo, digamos, lo que no fue fácil de digerir ni confrontante, ni digo como, uy, fue espectacular, ya. No, por el contrario, de una u otra forma me chocó aún más, porque yo digo, pues estoy atravesando un desierto en cuanto al tema de la salud, no era más fácil sanarme y ya, y yo decir como, ay, qué chévere, Dios me sanó. Y es que es muy interesante porque es que cuando lo que tú estás referenciando, cuando Jesús le dice, otras personas necesitaban el milagro para poder creer en mí, Ujú, pero cuán especial es que tú sin el milagro puedas sanar a otros. mm, Tienes el poder y aún así creas en mí. mm, Entonces, es muy confrontante y, y obviamente a uno se le va a aguar el ojo porque uno ha estado en los zapatos de él. De pronto no en el aspecto de salud, que sí lo hemos estado, pero de pronto uno ha estado en los zapatos de él en el aspecto financiero, de pronto en desiertos laborales, de pronto en desiertos emocionales, familiares, donde tú dices, o sea, pero yo estoy sirviendo y a través de mis manos yo veo que otras personas, y nos lo dijo una vez una vecina que es servidora de la iglesia, ¿te acuerdas que ella nos hablaba sobre el tema? Y me conmovió el corazón, me pareció muy bonito porque eso es esa fe que todo lo puede, esa fe que a pesar de que no está recibiendo el milagro en sí mismo, es capaz de ser vía para dar el milagro. Entonces, quiero que retomemos esa pregunta que te hice, porque sí la respondiste por donde yo efectivamente quería que nos fuéramos. Muchas veces un desierto puede ser una vía de salvación para la vida de otra persona. En este caso, en la película, digamos, el desierto para él
fue la vía para poder salvar la vida de su mamá, inclusive la hermanita que venía en camino, y la de él, porque igual en la primera película se enteran que ella está embarazada, la mamá de él, y le da un propósito, que eso, yo sé que siempre hago publicidad, pero eso lo tocamos en los capítulos de identidad y propósito de Soy un Mapache 1 y 2, búsquelos en esta primera temporada, creo. Y me parece trascendental entrar a analizar que no siempre tenemos que tomar un desierto como algo negativo. Los desiertos muchas veces nos van a llevar a formarnos, es más, yo me atrevería a decir que siempre nos van a llevar a formarnos para crecer si salimos bien, que eso lo tocaremos por allá en el tercer episodio que hagamos sobre esto. La cuestión es la salida, pero también me parece muy importante el caminar, el trasegar, que eso lo vamos a tocar en el siguiente episodio, porque realmente estar dentro de un desierto te lleva a un periodo. Es importante, por ejemplo, que nos vayamos al tema del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, hay personas que dicen que el trayecto podía tardar casi 14 días. Eh, en una clase una profesora nos decía, bueno, realmente no tan 14 días, no tan 40 días, porque llevaban una población muy vieja, llevaban ganado, llevaban varias cosas, niños, digamos, ponle 2 años, pero el pueblo de Israel se tardó 40 años. Y el camino, muchas veces trasegado, también va de la mano de las decisiones que tú vas tomando. Pero un desierto es de un día para otro. O sea, hoy tengo el desierto y dentro de 8 días ya no lo tengo. No, normalmente dura bastante tiempo y no puedo decir si son años, meses, no, para unos son un tiempo prudente, para otros son los tiempos que son necesarios. Entonces depende de cada persona lo que necesite de pronto volver a, no sé, como usar esos desiertos para volver a activar su fe o dependiendo el tiempo que requiera la persona. A veces también muchas veces nosotros permanecemos en esa en esa sequía, también es porque no tomamos acciones. Claro, 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 porque muchas veces tú puedes quedarte dando vueltas en el mismo desierto sin saber cuál es el norte. Y eso también me parece muy trascendental. Y es que encontramos grandes personas en la Biblia que el desierto los preparó para algo grande. Pero también te encontramos otros personajes que el momento en el que tuvieron la autoridad y en el que pudieron relucir fueron muy malos. Entonces también es trascendental entrar a analizar las características. Creo que es importante, no sé tú qué opines, para poder identificar cómo trasegar en el desierto, que es el siguiente episodio, es importante identificar el desierto. Porque muchas veces quiero que me digas, ya no tanto como desde la óptica cristiana, sino desde la óptica profesional. ¿Será que muchas veces lo que afecta es que ni siquiera identificamos que estamos en un desierto? Sí, también puede pasar, o a veces ya estamos acostumbrados a vivir ciertas situaciones que se nos volvió, hay gente que a Eso me veces gusta, eso me gusta. porque nosotros conocemos gente independiente de que como que siempre les pasan cosas, ¿no? Como que van de una tras otra. Yo me acuerdo de una compañera que yo tuve hace muchos, muchos, muchos años y ella era como que ella si todos los días llegaba al trabajo y decía, no, es que se subieron al bus a robar. No, es que me bajé de la estación y me robaron. No, iba subiendo el puente y me pasó. O sea, siempre le pasaba algo malo. Entonces uno decía, pero sí, o sea, ¿qué le pasa? Y hay gente que uno llega a conocer como que todo el tiempo son como tragedia, la tragedia de la tragedia de la tragedia. Entonces creo que a veces también cuando se vive en un aspecto negativo, pues digamos que de una u otra forma tu mente se acostumbra a que solamente puedes recibir lo malo de la vida. No estás preparado para recibir lo positivo y a veces esto es simplemente un trasfondo y un cambio de mentalidad y no estoy tratando de meter acá un poco del tema del positivismo y esa nueva onda de coaching y esas cosas, porque para nada,
pero sí muchas veces tenemos que renovar nuestra mente porque hay veces, digamos que las vivencias, la familia, lo que nos pasó, lo que le pasó al vecino, al amigo, al hermano, se nos vuelve como algo que nos está pasando a nosotros, entonces tristemente nos estamos desacostumbrando a vivir en lo negativo. Sí, es que, o sea, no es un tema de positivismo, sino es un tema de identidad y propósito, es saber quién soy yo y al saber quién soy yo, puedo ver que efectivamente puedo llegar a cumplir y a pasar al otro lado. Pero muchas veces nos olvidamos de quién soy yo y entonces ahí es donde el enemigo nos coge y nos da dos vueltas. Porque entonces el enemigo nos va a coger y nos va a hacer entender que nos merecemos el desierto, pero el desierto es simplemente una etapa de tránsito. Hacíamos referencia a esa prédica en algún momento de Henry y Henry González, no me acuerdo si Tuti también predicó ese día, pero sé que es de Henry González que se llamaba La Sala de Espera. Y efectivamente el desierto es eso, una sala de espera, un lugar de Ujú. tránsito, pero muchas veces nos quedamos ahí dando vueltas, ahí, porque volvemos a lo mismo que era lo que yo te preguntaba, porque siento que a veces no identificamos el desierto, muchas veces creemos y quiero preguntarte eso. Muchas veces, ¿será que es desagradecido identificar el desierto? Porque a veces la gente dirá, es que estoy tan bien en todo lo demás que no tengo por qué ponerme a quejarme de... Muchas veces se confunde el hecho de identificar el desierto con queja. Entonces, yo no tengo derecho a abrir la boca si me estoy empezando a sentir mal emocionalmente, si empiezo a sentir depresión, si me empiezo a sentir sola, si me empiezo a sentir abusada, si me empiezo a sentir... Porque como estoy tan bien económicamente, porque o sea, si me entiendes, muchas veces la sociedad te lleva a decirte, no expreses, no digas lo que sientes, no digas lo que está pasando por tu mente, y entonces eso empieza a generar que poquito a poquito tú vayas ahondándote en el desierto y la arena te vaya cubriendo, y ya cuando quieres pedir ayuda, ya estás más que tapada. No sé tú qué opinas. Sí, pero siento que digamos de una u otra forma ahorita en la actualidad o en la era en que vivimos, se ha hecho un poco más fácil por el tema de las redes y demás poder hablar de temas que no se hablaban antes. Sí, ya vemos posiblemente videos donde a las chicas les sucede algo y tienen la libertad, que no es un proceso fácil, pero suben un video a redes contando lo que les pasa y digamos que de una u otra forma se hace un poco de catarsis de lo que están viviendo en cuanto a, no sé, me subí a un carro y me pasó tal y tal situación, o tenía una pareja y me golpeó, bueno, todo este tipo de situaciones, entonces siento que se ha hecho un poco más visible. Sí, no, está bien, sino que es que, o sea, es chévere porque tu posición, o sea, el tema que yo traía y que voy a trabajar cuando terminemos esto, no sé si será para terminar esta temporada por los números en los que vamos o para empezar la siguiente, era precisamente las redes sociales, porque me parece muy interesante que tienes toda la razón, permite la visibilidad, pero al mismo tiempo siento que también permite la forma en la que te juzguen. O sea, por eso quiero tocar ese tema más adelante y sé que lo vamos a hablar, porque sí se vuelven una herramienta para poder contar cosas que antes las mujeres no podían contar o los hombres no podían Ujú. contar en especial también, pero también se nos vuelve una forma en la que te pueden juzgar fácilmente. O sea, un mensaje sacado de contexto de WhatsApp se puede convertir en el fin de un matrimonio, en un despido, Ujú. en un bullying social que después ya no va a volver. O sea, Ujú. es un tema que me parece muy complejo, pero entonces yo quiero que volvamos al tema de identificar el desierto, sus características nos permite saber cómo llevarlo, porque es que quiero hacer mucho énfasis en esto porque tú lo dijiste ahorita, el desierto no es algo que de hoy para mañana ya pasó. No es que, por ejemplo, si está bajando, te llegó lo de la cuota que tienes que pagar del apartamento, tienes que pagar la matrícula de los hijos, tienes que pagar la del carro, bueno, no sé, mil cosas que te pueden llegar a pasar y entonces tú dices en este momento no tengo dinero y entonces te chasqueas los dedos y ya mañana hay plata en la cuenta. No pasa. Pasa lo del tema que te digo, que yo creo que contigo y gracias a ti, a tu profesión, he podido cogerle como un poquito más de respeto al tema de las emociones, a los sentimientos de las personas, a lo que pasa en sus cabezas. Eh, un sentimiento de tristeza va evolucionando y creciendo, volviéndose en una bola de nieve si no se le presta la atención suficiente y esa tristeza no pasa de un día para el otro. Una familia que se fue alejando día a día
porque el hijo fue creciendo y los papás creyeron que es que el tema se debía a su adolescencia, pero él tiene heridas en su corazón, se va creciendo cada vez más y lo que se convierte en un desierto, a veces se te permite, si me lo permites decir de esa forma, a veces se te convierte en una estadía permanente. Y lo que tú dices me parecía muy interesante, o sea, ya se vuelve en algo normal. Tú ya dices como, hoy, ¿por qué no peleamos? Si ya es algo normal. Hoy, ¿por qué mi hijo no me contestó feo? Si ya es algo normal. Hoy, ¿por qué nadie llamó a cobrarme si ya estoy acostumbrado a que nunca tenga plata? Hoy, ¿por qué no me sentí triste si estoy acostumbrado a que siempre me Ujú, van a pasar cosas malas? Y se nos convierte en una estadía permanente, un destino permanente, algo que realmente no era así. Pero es importante entrar a analizarlo porque es importante también abrir el corazón. Ahora está en el tema de, y es con lo que digamos, vamos dando ujú. un cierre. Ahora está cómo hacer para las personas que estamos alrededor de alguien que está pasando un desierto. Porque yo quiero, y este tema yo sé que ya lo hemos tocado en el pasado, pero a veces, y era algo de lo que quiero tocar de redes, pero es que no me quiero meter tanto allá. Pero a veces las personas se victimizan para que tú les soluciones el desierto, sin entender que van a tener que volverlo a vivir, porque quiere decir que ya tuvieron pruebas, Ujú, no las pasaron. Nuevamente les llegó la prueba, no la pasaron. Ahora les llega un desierto como consecuencia de pruebas que no pasaron. ujú. Y cada vez que nosotros les solucionamos el desierto, estamos haciendo que ellos tengan que vivir el desierto más adelante. Entonces, ¿cómo hacer para ayudar a las personas que están viviendo una situación, pero al mismo tiempo no evitarles que crezcan a través de la prueba que están viviendo del desierto? ¿Cómo hacer eso? Obviamente el ejemplo más claro es cuando las personas no tienen dinero y tú vas y les das dinero, pero también emocionalmente, también el tema espiritual, también o sea, hay muchos elementos en los que se pueden vivir. Es que pienso que un desierto es algo transitorio, no es algo permanente. Entonces ahí es donde tú entras a decir, o sea, hay gente que, claro, por ejemplo, el esposo se quedó sin trabajo de X amigos y él era el que mantenía la casa, tienen hijos, colegio, bueno, tal, pero se quedó sin trabajo, es decir, es una etapa transitoria. Obviamente, pues va a tener un grupo de apoyo que de pronto le ayuden con mercado para pagar sus recibos, de pronto posiblemente su familia le esté ayudando de manera económica mientras atraviesa este desierto. Pero ya hablamos es cuando es permanente, es cuando la persona simplemente se conformó con la posición de que es más chévere que me estén dando todo el tiempo a yo tener que hacer algo para cambiar mi vida o reinventarme. También conocemos casos de mucha gente donde se quedaron sin trabajo y buscaron alguna forma de salir adelante, incluso hicieron un negocio entre los dos y salieron adelante de esa etapa que no es fácil y más cuando tienen tantas responsabilidades, pero ahí es donde uno mira también dónde debe Sembrar. sembrar, porque si son personas que ya llevan 20, 30 años en la misma situación donde no buscan un trabajo, están esperando a que les den plata, que les den mensualidades y cosas así, pues evidentemente son personas que ya se acostumbraron a andar en una derrota todo el tiempo y ya tienen una mentalidad de que simplemente estoy es para que me den todo el tiempo, pero no para cambiar mi vida ni transformarla. Y que tristemente pueden impactar las generaciones, porque es que eh, muchas veces tus hijos, tus nietos, como te ven, en tu forma de comportarte es como ellos inclusive pueden llegar también a comportarse. Estos temas, digamos, de la identificación del desierto, de la entrada al desierto, que es lo que tocamos en este episodio, son temas que son muy importantes lograr y establecerlos, porque si tienes una hoja de ruta, vas a poder salir. Te vas a demorar de pronto un poco, de pronto mucho, pero vas a entender que en el momento en el que salgas vas a salir como una mejor persona. Pero también, como pasaba en la película, puedes terminar tragado por el desierto si al fin y al cabo no sabes los pasos que tienes que Ujú. dar. Les enviamos un abrazo gigante y nos vemos en la segunda parte de de esta serie que vamos a hacer sobre los desiertos dentro de 8 días. Cuídense mucho. Chao.